Soy Ángela Cuevas, soy abogada, originalmente en Achira, diría yo que fue el esfuerzo de muchas mujeres, pero más que todo fue el resultado de un proceso que vino desde el momento en que hicimos un movimiento político que se llamaba Mujeres por la Democracia, y había un movimiento de base que pues empezó a ayudarnos en ese movimiento político, y cuando no ganamos las elecciones, porque nos presentamos al Senado como un partido solo de mujeres, pues estas mujeres vinieron a decirnos que si en alguna forma les podíamos ayudar económicamente, como se acostumbra en Colombia. Infortunadamente pues no podíamos y nosotros éramos abogadas, entonces en ese momento pues les dimos alguna ropa de nosotros de segunda, ellas fueron, las vendieron y pues un tiempo después volvieron nuevamente diciendo que ya no tenían tan pocos recursos. Entonces bueno, yo encontré en algún lado en Londres, en un museo, un aparato para hacer papel hecho a mano y pensamos que de pronto eso podía darles a ellas una forma de ingresos desde sus casas para que ellas con sus hijos pudieran hacer papel y generar unos ingresos. Efectivamente, así hicimos, la primera mujer alcanzó a hacer 60 hojas en un día y en esa base le dimos un precio a cada hoja. Y durante 2 o 3 años, estas mujeres que habían participado en este movimiento político, que eran más o menos unas 100, 200, empezaron a hacer papel hecho a mano y nosotros todo el papel que hacíamos se lo comprábamos. Bueno, les compramos hasta que llegamos a tener 1 millón de hojas de papel hecho a mano. Sin embargo, estas mujeres vivían en Cali y un día una de ellas vino y nos contó que era terrible cómo ellas vivían. Nos mostró que vivían en una casa donde habían 70 personas, 70 familias con un solo baño y que el día anterior había habido una balacera y que habían matado 3 niños y que a ella les daba mucho miedo que sus hijos también se volvieran víctimas de semejante problema. Entonces, que lo que más querían en su vida era poder tener una casa en un ambiente digno, en una forma distinta. En ese momento mi sobrino era alcalde de Cali y yo fui donde él y le dije: necesito una tierra, porque sí había posibilidad de que el gobierno financiara unas casas para personas de estratos más bajos, pero necesitaban tener por lo menos la tierra o por lo menos una cuota inicial. Y ellas no tenían forma ni de tierra ni de cuota inicial. En todo caso, mi sobrino muy querido dijo que sí. Y pues bueno, empezamos eso y resulta que mi sobrino terminó involucrado en una cosa que en Colombia se volvió muy famosa, que fue el proceso 8000. O sea que eran políticos que en alguna forma terminaron siendo involucrados con dineros que no eran santos. Y entonces pues mi sobrino pues terminó detenido, entonces ya pues la tierra no estaba. Entonces, pero bueno, yo tenía un primo que fue muy querido y me dijo que en Palmira el alcalde de pronto sí nos podía ayudar. Entonces vinimos a esta finca. Esta finca era espectacular, estaba sembrada de naranjas, limones y mandarinas. Una semana más tarde a ese alcalde también lo meten a la cárcel. Entonces yo llegué acá muy triste a decirle a estos señores que sentía mucho, pero que no podemos comprar la finca. Entonces pues ellos me dijeron: pero no, ¿por qué no la compran ustedes en la Asociación de Mujeres? No tenemos 600 millones de pesos, 150.000 dólares. No, eso era para ellos, porque como a todo el mundo, si es el gobierno y todo el mundo hay que darle mordida. Entonces la única forma, pero si usted me la compra la doy más barata. Le dije: ¿cuánto? Me dijo: pues se la doy 150 millones, o sea 50.000 dólares. Yo dije: no, eso es una ganga. En alguna forma tenemos que conseguir esa plata. Y bueno, yo corrí a ver y encontré, ya había conocido a Genevieve Bon el asunto de que los recursos tienen que ir donde se necesitan, la economía del dar, del regalo, y ya había una plática que teníamos con mi marido en una cuenta de ahorros. Yo saqué esa plata y dije: yo les compro esta finca para que estas mujeres puedan tener sus casas. Entonces así fue verdaderamente como empezó Nachira. Luego pues vinieron primero las de Cali, luego empezaron a venir más de aquí de la comunidad por acá y empezamos a construir esta alcaldía hace 20 años. Bueno, han pasado cosas muy interesantes porque, bueno, primero que todo yo sí tengo que reconocerle que yo conocí a Genevieve Bon
la conocí a principios de siglo, y ella hablaba de la economía del regalo, la economía del dar, no entendía muy bien qué era. Nos invitaron a una conferencia que se llamaba de las mujeres sabias en Løten, Noruega, y allí nos pagaron todo desde el momento en que salimos de nuestros sitios de origen. Y éramos como unas 40 mujeres de todo el mundo. Se llama Wise Women Workshop, del Foro de las Mujeres Sabias. En todo caso, allí conocí a Jane Fonda y ella andaba con el cuento de la economía del dar y la economía del regalo. Y yo pensé yo dije, no, ¿seré yo capaz de regalar lo que yo tengo? Y efectivamente me propuse que todo el que me decía qué bonito tu collar, qué bonito tu vestido, yo se lo regalaba. Y así fui saliendo de un collar, de unos aretes que me había regalado mi marido y que eran pues costosos, pero sí fui capaz de hacerlo. Entonces, basado en esa, pues yo pienso que esa filosofía me ayudó muchísimo a después poder hacer lo que hicimos con la igualdad de las mujeres, la igualdad de Nachira, que se ha basado ante todo en lo que ha sido la economía del dar y la economía del regalo. Verdaderamente mucha gente ha participado. Tenemos, por ejemplo, el banco de los profesionales. El banco, quiere decir, es el banco del tiempo. Quiere decir que hay muchos profesionales que nos regalan su tiempo, que no cobran. Tenemos psicólogos, hemos tenido abogados, hemos tenido personas que nos han hecho ayuda en muchísimas cosas precisamente basado en eso. Y yo creo que eso ha sido lo más importante del crecimiento que ha tenido Nachira y que ha logrado, primero que todo, las casas fueron a nombre de ellas. Es decir, las casas están tituladas, ya son dueñas de sus casas, con la idea de que las mujeres deben permitir la entrada a su casa y a su cuerpo a la persona que ellas escojan. No es la persona que se las asigne, ni la persona. Entonces se volvió una comunidad de mujeres empoderadas, de todos los niveles, mujeres que no, muchas de ellas cuando se hizo las primeras reuniones no sabían cómo escribir una carta a una persona, a una amiga. No habían ido a la escuela, como muchas de ellas nos contaron, porque cuando llegaban a la escuela se desmayaban del hambre. Ahora, hoy en día, 20 años más tarde, sus hijos son profesionales, sus hijos están yendo a la universidad. Y algunas de ellas han tomado los cursos, distintos cursos, como es el de la energía solar, y se han vuelto técnicas de energía solar con grados universitarios. Yo llegué a conocer a Heidi, que es la madre del matriarcado, a través de Genevieve Von. Y Genevieve Von ha hecho después de la pandemia, una serie de salones donde ella invita a diferentes personas a que le hablen de diferentes cosas. Y allí conocí yo a Sabina. Entonces, bueno, Sabina tenía su proyecto también venía de la escuela de matriarcado que dirigía Heidi Gardner-Abendroth. Yo conocí a Heidi, presentamos el proyecto de Nachira en uno de sus foros que hizo en St. Gallen, y bueno, eso fue más o menos como llegué yo a conocer a Sabina. Sabina vino acá, ella tenía estos foros que ella hacía que eran fantásticos, y ella dijo que sí, que en Nachira podemos hacer este foro. Y bueno, ahí lo empezamos a construir hace un año, y este año por fin se dio. Y bueno, es una maravilla porque hay mujeres de 10 países, de todos los niveles de edades, de entre los 30 y los 80 años. Entonces, pues yo creo que es algo histórico. Aprendí de Heidi qué es el matriarcado, diciendo que lo más importante de eso es que hay dos parámetros, que es matrilineal y que es que la economía verdaderamente sea manejada por las mujeres. Han habido varios esfuerzos de mostrar algunas comunidades como matriarcales, como es la de Juchitán, a quien yo conozco porque una de las veces yo conozco mucha gente de Juchitán y verdaderamente, pues como tal no son necesariamente matrilineales, hay hombres. Entonces Heidi también explica que los hombres no son malos en las comunidades matriarcales. Yo que entiendo desde lo que dice Heidi, entiendo que la familia matriarcal es una familia en que la madre es la que maneja la economía. Yo veo, por ejemplo, que en Colombia el 30% de los hogares colombianos son hogares que son
verdaderamente manejados por mujeres, porque son mujeres que quedan embarazadas, niñas que quedan a los 13, 14 años embarazadas y vuelven a la casa de la madre. ¿Y quiénes se encargan de eso? La abuela. La abuela es la que cuida a los bebés y finalmente la hija trabaja, pero el dinero y todo lo maneja la abuela. Si hay un hombre, como nosotros, algunas de las casas de Nachira existen, esa persona es la figura paterna y eso es de facto. Entonces, para mí, digamos, como lo plantea Heide, que es decir, Heide, ¿qué dice? Dice que en la familia matriarcal, la hija cuando llega a la edad de reproducción debe tener un cuarto con una puerta a la calle donde viene la persona que ella escoja, que le quiera dejar entrar a su cuerpo y a su casa. Y ella pues tendrá su hijo, pero ese hijo no es de esa persona, porque volvemos a la idea que la paternidad es un acto de fe. Entonces, ese es hijo de ella y pertenece a esa línea matriarcal, y la figura paterna la hace el hombre que esté en la familia y que sea del mismo linaje, pues. Entonces, para mí, pues eso es, yo sigo esa línea de Heide, no sé qué tan posible es. Heide lo muestra con 5 parámetros, que dice que es el consenso, que es muy, muy difícil conseguir un consenso, por mucho que sea matriarcal, yo creo que conseguir consenso es casi muy difícil. Segundo, que sean comunidades, que eso sí lo hemos logrado en Nachira. Tercero, que sea matrilineal, que sí, no, porque pues a veces sí y a veces no. A veces aparece un señor, pero seguimos pensando que la paternidad es un acto de fe. La mujer sabe, muchas veces ni siquiera sabe, porque yo conozco personas que pueden haber estado con 4 hombres en la misma semana, y quién es el padre, pues no se sabe, sabemos quién es la madre. Que se lleven el apellido, pues eso es un asunto de costumbres, de quién lleve el apellido, y que sean de la economía del regalo, de la economía del dar. Eso sí, y eso lo hemos tratado de lograr en Nachira, que se pueda, que verdaderamente no seamos, pero estamos también dentro de un mundo en que se mueve el dinero, en que es capitalista, o sea que es un asunto de ir progresando hacia allá. Para mí el deseo, diría yo, para Colombia, es que comunidades como la de Nachira, manejadas por mujeres, donde existe el matriarcado hasta cierto punto, o donde las mujeres son las que toman las decisiones, se vuelva la regla y no la excepción. Yo quisiera que en Colombia, donde hay 1 millón de campesinos que no tienen tierra, en vez de una reforma agraria en entregar cantidades de tierra que no tienen forma de poderla producir, se debían de hacer 10.000 ecoaldeas, 10.000 ecoaldeas manejadas por mujeres, donde en cada ecoaldea hubiera 100 casas, y en esa forma podríamos verdaderamente cambiar el mundo, y entonces con 10.000 ecoaldeas matriarcales Colombia sería pionera en el cambio, en este cambio que queremos dar, y que queremos dar junto con Heide, porque Heide habla del matriarcado ya. Yo sigo a Heide en eso y quiero buscar el matriarcado ya, y el cómo creo que sería en esa forma.